Hola, ¿qué tal? Soy Fray Ricardo Villarreal, sacerdote dominico de la Ciudad de México. Me da mucho gusto compartir con ustedes el día de hoy esta reflexión y síntesis sobre el sentido de la muerte, del Día de Muertos en México. Por supuesto que este tema es sumamente complejo porque no en todas las regiones de México se celebra de la misma manera. Pero sí me gustaría anotar algunos elementos que son fundamentales, importantes y que podríamos decir que se repiten en algunos lugares. En primer lugar, quisiera yo decirles a ustedes que, como en todas las civilizaciones, los seres humanos queremos saber qué es lo que sucede después de la muerte física. Y también quisiéramos dar un cierto orden a ese mundo que no conocemos, ese mundo desconocido post-mortem, después de la muerte. El dar orden, el tener una idea, el crear historias a par- a partir de mitos y leyendas, nos dan cierta seguridad y confianza. Los aztecas y algunos pueblos mexicanos crearon lo que después hemos llamado la visita de los muertos a sus parientes, a sus amigos, después de que ellos han partido de este mundo y se encuentran en el Mictlán. Mictlán significa precisamente el lugar de los muertos. Y ellos esperan año con año, una vez que se cierra un ciclo anual, esperan venir a visitar a sus difuntos, perdón, a sus seres queridos vivos, para de nuevo establecer, vivir el vínculo de cariño, de amor. Y en los altares de muertos de este día, estos visitantes del otro mundo, porque se abren los portales para comunicar el mundo de los vivos y de los muertos, en estos altares que hacen las familias mexicanas se encuentran una serie de elementos que le permiten al difunto identificar el lugar y estar con ellos. Fundamentalmente, los deudos preparan comida, la comida que le gustaba a aquella persona. También preparan algunos otros elementos que ayudan a guiar el alma del difunto. Por ejemplo, el agua, que es necesaria para la vida, la sal, que da sabor, el copal, es un incienso mexicano que da el aroma, la fruta, que es el resultado de la tierra, las semillas también. Hay otros elementos como las candelas con la luz, el fuego, que significa fundamentalmente vida, visión. El viento que sostiene también la vida es con papel picado, en muchas ocasiones en formas sumamente artísticas y bellas. Y también hay la costumbre de poner cráneos elaborados con azúcar, con los nombres de las personas difuntas que se han amado profundamente, y también de pronto encontramos estas calaveritas con los nombres de las familias de los vivos. Esto como para identificarse, todos en una sola familia. Está el pan de muertos, que está decorado con huesos que se ponen de manera artística, de muchas maneras también en las regiones de México. Las fotografías de los deudos, de los seres queridos, perdón, difuntos. La cruz no puede faltar, es un elemento cristiano que quedó eh, asimilado por las fiestas de origen indígena. Y finalmente, la muerte, que está representada fundamentalmente hoy en el altar de muertos que se hace en los cementerios. Podríamos mencionar otros elementos como las flores, pero no terminaríamos
de explicar esta riqueza cultural y folclórica de México. Ahora, para nosotros los católicos, ¿qué significa todo esto? Fundamentalmente es la celebración de la vida. Como decía al principio de esta pequeña intervención, los seres humanos necesitamos darle orden incluso a la muerte para sentirnos seguros o saber por dónde caminamos y hacia dónde nos dirigimos. En ese sentido, como cristianos, nosotros no elaboramos mapas de la vida después de la muerte, porque tenemos una gran revelación, la revelación en Jesucristo, que nos ha dicho precisamente una frase que llega al corazón de todo católico. No teman, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. No sabemos exactamente qué es esto. Haríamos un poco de teología ficción, así como hay ciencia ficción, podríamos hacer teología ficción. En realidad no sabemos qué es la vida después de la muerte. Lo que sí sabemos es que vamos a la casa del Padre y un Padre misericordioso. En ese orden de revelación hemos descubierto que la muerte no es el final de nuestra vida, así como tampoco el nacimiento es el origen de nuestra vida. Hemos sido pensados por Dios desde la eternidad como hijos suyos para compartir la existencia, y la muerte solo es un momento de nuestra evolución como personas. Vamos a la casa del Padre, resucitamos en Cristo y de Él recibimos toda la fuerza para vivir después de esta vida en comunión con el Padre, pero además otro elemento muy importante, en comunión con todos aquellos que son de Cristo. Hay una frase de la literatura de los padres de la Iglesia que resume de manera admirable, magistral, la esperanza cristiana. Cuando murió la madre de uno de estos padres de la Iglesia, de los primeros siglos del cristianismo, dijo en una homilía un obispo: mi madre ya no está donde solía estar. Ahora mi madre siempre está conmigo, porque mi madre está en Cristo y Cristo está en mi corazón. Queridos hermanos, queridos amigos, precisamente esta es la celebración del Día de Muertos para un católico. Y en México y en muchos lugares de América Central, incluso de Sudamérica, celebramos la vida, en una tradición católica mezclada con tradiciones indígenas, prehispánicas, en donde esta fuerza increíble del corazón que asegura que hay una presencia de nuestros difuntos en la vida de todos nosotros, y no una presencia solamente literaria o metafórica, sino real, porque en Cristo todos ellos están vivos, resucitados. Y esto es lo que nos anima a celebrar cada año el 1 y el 2 de noviembre, de múltiples maneras y de múltiples interpretaciones, la presencia de nuestros seres queridos en nuestro ambiente familiar. Por supuesto que de fondo está la esperanza cristiana. No es una fiesta solamente para el folclore. Para un católico, el Día de Muertos es un momento en el que afirmamos la fuerza de la resurrección de Cristo. ¿De dónde vienen los difuntos? En la cultura mexica, en la cultura azteca, mexicana, vienen del Mictlán a visitarnos. En nosotros los católicos, y después del Concilio Vaticano II y después de las orientaciones de todos nuestros increíbles pontífices que hemos tenido últimamente, ¿de dónde vienen nuestros difuntos? Del ámbito de la resurrección. En aquellos catecismos antiguos, teníamos nosotros
una pregunta, porque los catecismos antiguos se hacían con preguntas y respuestas. Teníamos una pregunta: ¿qué es el cielo? Y se respondía aproximadamente así: el cielo es donde habita Dios, donde está Dios, donde Dios rige el destino de las naciones. Más o menos así, en un estilo ya muy antiguo. En el momento actual, sabemos perfectamente que el cielo no es el cielo físico que tenemos encima de nuestras cabezas. El cielo espiritual es una experiencia de vida y también una experiencia de conciencia. Entonces, si repetimos la pregunta de los antiguos catecismos: ¿qué es el cielo? Es donde está Dios. ¿Dónde está Dios? En el corazón de los seres humanos. Es decir, que el cielo ya está en nosotros. Y además Jesús lo dijo perfectamente cuando nos dirigió aquella frase que va al corazón de los apóstoles y después al corazón de todos los cristianos: el reino de los cielos ya está en ustedes. ¿Qué es lo que necesitamos para que nuestros difuntos estén vinculados a nosotros durante toda la vida? Abrir el corazón a Jesús. Es el único requisito. El vínculo ya está dado, la resurrección se ha producido. La resurrección es una realidad. Nuestros seres difuntos están con nosotros. Lo único que tenemos que hacer es acercarnos a Jesús. Y en Él encontraremos a todos aquellos a quienes hemos amado y querido en esta vida. Así que la celebración mexicana, mexica, antigua, prehispánica, se funde con la esperanza cristiana y encontramos hoy un elemento, un mensaje para nuestra vida y para nuestra existencia. No es algo que hemos elaborado a través de mitologías, es una experiencia real. Ojalá que todos los católicos en este año 2016 celebremos esta esperanza y esta realidad, una experiencia de vida en nuestra existencia católica. El dar testimonio el Día de Muertos con nuestros altares llenos de flores, de agua, de alimentos, de fotografías, de papel picado, todos estos elementos nos hablan de que la vida siempre será más fuerte que la muerte, como la gracia es más fuerte que el pecado. Feliz Día de Muertos.